Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a pasar a un tema más específico, un tema que vuelve a ser importante, que se vuelve a discutir, que es la situación fiscal a nivel de nación, de provincias, la posibilidad de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, no porque no hayan sido problemas en los años recientes, sino simplemente porque ahora hay ánimos de resolverlo y antes no. Para eso, entonces, vamos a presentar primero la visión del IERAL y luego la de dos funcionarios a nivel del sector público, de la provincia de Córdoba, el ministro de Economía, Osvaldo Giordano, y de la Secretaría de Relaciones Fiscales con las Provincias, Paulino Caballero. Vamos a ver entonces, si ponemos el PowerPoint. En primer lugar, cómo se comenzó a nivel del sector público nacional, cómo se recibió la situación fiscal. Ustedes saben que en los últimos años aumentó mucho el déficit primario y financiero. Esto es el sector público nacional, que pasó de tener un superávit, no hace tanto, hace 10 años atrás, de 1.6 del PIB, a un déficit de 6,3% el año pasado. Esto a pesar de un gran aumento en la presión tributaria. Sabemos que se pasó a un récord de presión tributaria, en este caso solo a nivel del sector público nacional, 26% del PIB, si sumamos las provincias y municipios, y el impuesto inflacionario daría 36 puntos del PIB. Entonces, déficit setentista a pesar de una presión tributaria prácticamente europea. Eso ocurrió en pocos años. En provincias, algo similar, solo que el déficit fiscal en las provincias no es tan preocupante como el nacional. El año pasado fue de menos de 1 punto del PIB. Y tengan en cuenta que las provincias participan casi de la mitad del gasto público total. Entonces, para atender la mitad de las funciones del sector público, las provincias tienen menos de 1 punto del PIB de déficit y la nación más de 6 puntos del PIB. Pero también las provincias subieron la presión tributaria. No tanto como la nación, pero sobre todo del 2007, 2008 en adelante, hubo 1,5 puntos más de presión tributaria, especialmente en ingresos brutos, un impuesto muy discutido desde hace muchos años, desde la década del 70 que se lo quiere reemplazar, la verdad que está más vivo que nunca. Hay nuevos bríos en materia de reforma, nuevamente se habla de sustituirlo. Yo diría que, bueno, pensemos cómo sustituirlo, pero comencemos con reformar ingresos brutos rápidamente, especialmente volver a desgravar a la industria, que en estos momentos, cuando son transacciones entre jurisdicciones, puede pagar alícuotas hasta el 3 o 4%. Y eso afecta gravemente la competitividad. ¿Dónde aumentaron los impuestos en estos últimos años, del 2000 al 2015, o sea, en 15 años? Y básicamente en esos 5 conceptos. Eso está en términos del PIB. En seguridad social, aunque ahí está contaminado por el fin de las FJP, en el impuesto a las ganancias, ahí sí fue aumento de la presión legal por no ajuste por inflación, 3,1 puntos del PIB adicional de presión tributaria. El impuesto a los ingresos brutos, 2,1% del PIB en aumento de la presión tributaria. El impuesto al cheque, débitos y créditos bancarios, que no existía en el 2000, agregó 1,7 de presión tributaria, y las retenciones a las exportaciones. O sea, eso es lo que más ha aumentado el peso de la presión tributaria, y a la hora de pensar en una reforma que ya ha comenzado, son los principales candidatos a seguir trabajando. Bajar las contribuciones patronales o alguna alternativa como la que mostró recién Jorge Colina, terminar de ajustar por inflación el impuesto a las ganancias, modificar ingresos brutos, eliminar o poner el impuesto al cheque totalmente a cuenta de otros impuestos y finalmente terminar de eliminar, aunque sea gradualmente como se lo ha pensado, las retenciones de las exportaciones. Esa es la reforma tributaria y en ese sentido se ha avanzado, pero obviamente falta todavía mucho. Entonces, la nación tenía y tiene déficit fiscal récord, a pesar de una presión tributaria récord, y a pesar de que se quedó con una porción de los recursos de las provincias. O sea, que se dio un gran aumento de la presión tributaria y la nación de ese aumento se quedó con mayor porcentaje que antes,
Como podemos ver, en el año 2000, las provincias recibían el 33% de lo que recaudaba la nación y el año pasado recibió el 28%, o sea, una pérdida de 5 puntos porcentuales de participación. Entonces la nación, el gobierno nacional que salió dejó un déficit récord, con presión tributaria récord, además de haberle sacado recursos a las provincias. O sea que resolver esto es muy complejo. Me lo imagino a Paulino pensando cómo va a ser. Cuando incorporamos las transferencias discrecionales, no cayó tanto la participación de las provincias porque sabemos que aumentó ese tipo de envíos, ese envío a dedo a los amigos. Pero de todas maneras, las provincias, aún con esa incorporación, han perdido participación en el reparto de la renta federal. Lo veo, por ejemplo, el ministro de Corrientes, bueno, ministro de Córdoba, provincias como Corrientes, como Entre Ríos, como San Luis, como Salta, fueron las mayores perdedoras en ese reparto discrecional de recursos de los últimos años. ¿Cuál hubiese sido el déficit fiscal ante semejante aumento en el gasto público que hubiese existido el año pasado si no hubiese aumentado la presión tributaria, si hubiese quedado como en el 2000 y si no le hubiesen sacado los recursos a las provincias? Y en vez de 6,3, el déficit hubiese sido de más del 12, casi 13 puntos del PIB. El gasto público el año pasado, con la presión tributaria del 2000, con el reparto de la coparticipación del 2000. Hace un rato dije que el déficit del año pasado era setentista. Bueno, este déficit hubiese sido el del año 1975, el año del Rodrigazo. ¿En qué aumentó el gasto público? Hace un rato dije, ¿en qué aumentaron los impuestos? Bueno, el gasto público básicamente aumentó en jubilaciones y en transferencias corrientes a privados. Jubilaciones por la moratoria, transferencias corrientes a privados por los subsidios económicos, no los sociales, sino lo que van a empresas privadas, electricidad, gas, transporte y agua. En gran medida en el Gran Buenos Aires. No aumentó tanto el gasto de capital ni el resto de las erogaciones a nivel nacional. En las provincias, sí, el mayor aumento del gasto en términos del PIB fue en empleo, en remuneraciones, ya sea empleo o salarios. ¿Dónde están aquí los principales candidatos para poder bajar el déficit fiscal que permitiría seguir bajando además impuestos? En transferencias corrientes a privados, empresas. El gasto en jubilación en realidad va a subir. En remuneraciones es difícil que baje. Tengan en cuenta que los empleos públicos que se perdieron en estos meses del nuevo gobierno representan solo el 1% del déficit fiscal. Ese ahorro que hubo en remuneraciones por menores puestos de trabajo con el nuevo gobierno es solamente el 1% del déficit fiscal. El 75% del déficit son las transferencias a privados empresas. Ahí está el desafío fiscal del gobierno, de la oposición y del Poder Judicial para ver si finalmente eso se va a arreglar. ¿Qué pasa con los números de la Nación este año? ¿Se está ajustando el déficit? Hay datos hasta julio y la verdad que el déficit hasta julio es igual que el del año pasado hasta julio, 3,4 puntos del PIB. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Si algo ha bajado el gasto, se subieron un poco las tarifas, se hizo menos obra pública. Lo que ocurre es que también se bajaron impuestos. ¿En qué bajó más el gasto? En subsidios económicos, casi 1 punto del PIB. Después se trabaron por disposición de la justicia. Y el gasto de capital, la obra pública, en otro punto del PIB. Pero eso también paralizó la construcción. Eso no era bueno en un año complicado. Pero el primero, lo que allí sale como subsidios económicos, evidentemente era donde había que actuar y donde va a haber que seguir actuando. ¿Por qué no bajó el déficit a pesar de que el gasto tiene menor peso en el PIB? Porque también la recaudación es menor, no solo por la recesión, sino por la reducción de algunos impuestos. Se recauda menos, especialmente en retenciones e impuestos a las ganancias, por las reformas realizadas. El camino fiscal del gobierno es como el que viene transitando, ir bajando el déficit, aunque hasta ahora no lo logró, a la vez que baja impuestos y a la vez que las provincias le van sacando recursos porque quieren recuperar lo que habían perdido en los últimos años.
¿Cómo puede terminar el año fiscal? Bueno, ahí vamos a recurrir a proyecciones que hacen analistas a través del Banco Central y se espera que en realidad el déficit termine en algo más de 4 puntos del PIB y que el año que viene todavía tengamos un déficit de 3,8. O sea, una reducción muy paulatina, menor que la que esperaba el gobierno inicialmente, que luego se va a tener que acelerar porque este déficit ahora se empezó a cubrir básicamente con endeudamiento, porque hay menor emisión, menor asistencia al gobierno, y eso puede durar algún tiempo. Si abusamos, volvemos a situaciones del pasado con un fuerte crecimiento de la deuda. En materia de federalismo, voy a plantear primero las redistribuciones que hubo en los últimos años. Algunas son bastante obvias, otras no tanto. La primera, ya le dije, una redistribución de provincias a nación. La segunda, implícitamente también lo dije, hubo una redistribución del sector privado al sector público por el aumento de la presión tributaria. Las provincias quieren recuperar lo que han perdido. Lo que hay que tener cuidado, o lo que el gobierno nacional debería tener cuidado, es de que no se haga a costa de también cambiar esa distribución entre el sector público y el sector privado. El sector privado necesita también pagar menores impuestos, porque ante un tipo de cambio real, que como ya fue planteado en varias oportunidades hoy, que no es demasiado alto después de lo ya hecho este año y que por los próximos meses no hay ninguna tendencia que pueda subir, va a haber que trabajar sobre la competitividad. Y cuando hablamos de competitividad, el principal candidato son los impuestos porque están muy altos. Entonces, se está dando una redistribución en términos relativos de provincias, de nación a provincia, pero también debe seguir la redistribución de sector público a sector privado con reducciones de impuestos. Otra redistribución en estos últimos años ha sido de Buenos Aires a las otras provincias por el tope que se le puso al fondo del conurbano. Pero también hubo una inversa del resto de las provincias al Gran Buenos Aires, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, en los subsidios económicos. ¿Qué es lo que da el neto? Ahí no sabemos, pero hay que arreglarlo los dos por separado. O sea, no importa que a lo mejor que algo compense lo otro, hay que arreglarlas por separado. Buenos Aires tendría que tener más recursos para prestar buenos servicios, la provincia, pero la gente que vive en el Gran Buenos Aires también deberá recibir menos subsidios para que ahorremos en energía y que sea una situación más equitativa con el resto de las regiones. Y también hubo una redistribución en los últimos años de las provincias no oficialistas a las oficialistas, por los envíos discrecionales. Ahora han cambiado algunos oficialismos a nivel nacional y provincial, pero lo que estamos viendo es que si bien siguen existiendo transferencias discrecionales, están perdiendo importancia en el tiempo. Lo ideal sería que eso tienda a desaparecer y que queden solo las transferencias automáticas. ¿Cuáles son las restricciones para las reformas? Que el gobierno nacional parte con un altísimo déficit fiscal, entonces tiene poco aire para hacer reformas, y que además la actual administración no tiene mayoría ni en la cantidad de gobernadores ni en el Congreso. Y eso le produce que le cueste muy caro sacar cualquier reforma. ¿Qué pasó en la relación nación-provincia este año? Bueno, primero que la reducción de algunos impuestos, ganancias, IVA, para sectores vulnerables y retención en las exportaciones, derivan en menores recursos coparticipados a las provincias. Pero a su vez, las provincias, ante un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, y provincias que habían perdido participación en los últimos años, han logrado una compensación recuperando parte del 15% que se les venía descontando de la coparticipación desde el año 92. Y 3 provincias en particular recuperaron el 100% por una decisión de la Corte desde diciembre del año pasado. En términos netos, ¿qué da esto? Y da que aún con la compensación, las provincias, la mayoría de ellas, sacando esas 3, que son Córdoba, Santa Fe y San Luis, la mayoría de ellas están teniendo un aumento en las transferencias este año que es bastante menor a la inflación. O sea que a pesar de la compensación por recesión y por cambios en los impuestos, la mayoría de las provincias están recibiendo un aumento en las transferencias del orden del 27-28%, varios puntos por debajo de la inflación. Las otras 3, que recuperaron el 100% del descuento, están con aumentos de recursos de más del 40%. Afortunadamente, una de ellas es Córdoba, decimos los cordobeses. Las transferencias, entonces, este año las provincias están aumentando, las automáticas un 35%, pero las discrecionales solo
un 6. En términos netos, aumentan un 30. La inflación, en lo que va del año, está en orden del 42, contra, igual perdí el año pasado, 42-43%. O sea, se ha perdido recursos en términos reales en materia de transferencias este año. Dos desafíos importantes ya para terminar. Uno es que todavía falta discutir el problema de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es ese problema? De que tiene el 38% de la población, de que en el año 73 tenía una coparticipación que era el 28% del total, que en el año 88 el índice le bajó al 21, casi 22%, perdiendo 6 puntos, y que actualmente por el tope al fondo del conurbano recibe incluso ya menos del 19%. 19% contra 38% en la población. Los que estamos en el interior siempre nos gusta criticar a los porteños, a la gente de cerca del puerto, pero la verdad que esto es inequitativo porque la provincia de Buenos Aires también tiene que prestar servicios. Provincia que junto a la ciudad de Buenos Aires es beneficiada por los otros subsidios, como habíamos anticipado. Esto es la discusión que se viene. ¿Cómo se soluciona esto? Si se le saca el tope al fondo del conurbano, pierden todo el resto de las provincias. Inviable políticamente. Lo más probable es que termine pagando ¿quién esta reforma? El gobierno nacional. Y eso va a hacer que sea más difícil seguir bajando impuestos que hace falta. Y ya para terminar, y dejando lo fiscal, en realidad, aparte de resolver los problemas fiscales pendientes, en realidad lo que debemos resolver es un modelo productivo, un modelo que deje de pensar de que se va a poder crecer con empleo público y reconocer que la única forma de crecer es con empleo privado, y empleo privado de calidad. Hay provincias donde hay más empleados públicos que empleados privados formales. Caso Formosa, 0,7 a 1. Las provincias que tienen más empleo privado por cada empleo público son precisamente Santa Fe y Córdoba, un poco más de 4. Bueno, acá el desafío es que todas incrementen esta relación, todas se acerquen a lo que está pasando en Córdoba y Santa Fe y que éstas también sigan avanzando para que se crezca a partir del empleo privado de calidad. Única forma de tener un proceso de crecimiento sustentable en el tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar a los funcionarios. Muchas gracias.